Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. En un mundo donde el hielo corta como cuchillas y el honor vale más que la propia vida, un joven guerrero carga con el peso de un juramento olvidado por los dioses. Cuando el poder ancestral despierta y una nueva amenaza se alza para destruir todo lo que los vikingos construyeron, Sköld debe tomar la decisión imposible: sacrificar lo que ama o convertirse en la última esperanza de su pueblo. Prepárate para sumergirte en una travesía épica, donde el destino de toda una era reposa en las manos de un solo hombre. ¿Será él capaz de cumplir el último juramento? La historia comienza ahora. Capítulo 1. El llamado de los dioses. Cuando Sköld descubre que su destino es mayor que la guerra común, es el inicio del viaje para cumplir el juramento ancestral. Las tierras heladas de Skagen eran el hogar de un pueblo feroz y orgulloso, cuya vida estaba marcada por la lucha contra los elementos y por las implacables invasiones de reinos vecinos. El sonido del mar golpeando contra las rocas afiladas era constante, así como el viento cortante que no daba tregua. Pero para los habitantes de Skagen, la lucha contra la naturaleza era solo un reflejo de una lucha mayor, aquella librada contra enemigos internos y externos, contra aquellos que buscaban conquistar y someter las tierras vikingas. Sköld creció en medio de esa batalla constante, pero su historia había comenzado mucho antes, cuando los vientos de guerra aún no habían tocado su aldea. Había sido traído al mundo de Skagen en una noche oscura, en medio de una tormenta. Su madre, una mujer vikinga de gran valentía, murió en el parto. Su padre, Thorvald, el gran líder de la aldea, nunca fue el mismo tras la pérdida de su amada, pero siempre amó a su hijo con una devoción silenciosa. Sin embargo, los vientos de guerra nunca dejaron en paz a su aldea, y el duelo de Thorvald nunca pudo sanar el dolor de la pérdida. Fue entonces cuando Asa, una mujer sabia y mística de la aldea, tomó a Sköld bajo su cuidado. Ella no era solo una curandera, sino una mujer profundamente conectada con los dioses. Su sabiduría era legendaria, y muchos creían que poseía una habilidad que trascendía la comprensión humana, una habilidad para comunicarse con los propios dioses, especialmente con Odín. Desde temprano, Sköld creció bajo la orientación de Asa, aprendiendo a ver más allá de lo que los ojos podían alcanzar. Aprendió sobre los dioses, sobre el valor del honor y del coraje, y cómo el destino de un guerrero no estaba solo en sus manos, sino en las manos de los propios dioses. Asa, en sus historias, siempre hablaba de un antiguo juramento, el juramento de Ymir, hecho por sus ancestros. Según ella, los descendientes de ese juramento llevarían en sus corazones un poder que podría cambiar el curso de las batallas, un poder que los dioses habían ocultado por siglos, esperando el momento adecuado para ser liberado. Sköld creció oyendo esas historias con una mezcla de fascinación y escepticismo. Él, como todo joven vikingo, quería luchar, conquistar tierras y probar su valor en el campo de batalla. Pero mientras entrenaba con los otros guerreros de la aldea, algo dentro de él sentía que su viaje sería diferente. No era como los otros jóvenes, impetuosos y audaces. Sköld sentía una responsabilidad más pesada, como si los dioses tuvieran algo reservado para él, algo que aún no comprendía. Una noche, mientras la aldea se preparaba para una gran celebración en honor a los dioses, Asa llamó a Sköld a su cabaña. El fuego ardía lentamente en el centro de la sala, y las sombras danzaban en las paredes de madera. Sköld, dijo ella con una voz grave y serena, el momento que temíamos está cerca. El juramento de Ymir que corre por tus venas debe ser cumplido. Tú, hijo mío, eres el elegido. Sköld la miró, confundido. ¿Elegido para qué, Asa? Solo soy un guerrero. ¿Qué más puedo hacer? Asa miró a los ojos de Sköld, como si estuviera mirando más allá de él, hacia algo que él no podía ver. Eres más que un guerrero, Sköld. Llevas el poder de tus ancestros. Para que los dioses vean tu valor, debes cumplir el juramento de Ymir. Viaja hacia el norte, hasta las tierras olvidadas por los hombres, y completa la misión que los dioses han preparado para ti. Con esas palabras, Sköld se vio envuelto en un torbellino de dudas e incertidumbres. No sabía exactamente qué significaba el juramento de Ymir, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, Sköld partió de Skagen, llevando solo su espada, su escudo y el secreto del juramento de Ymir. La aldea lo observaba partir, sabiendo que no volvería siendo el mismo hombre. El camino hacia el norte era peligroso, con montañas heladas, bosques densos y un mar traicionero. Pero Sköld estaba decidido. No sabía lo que le esperaba,
pero sentía que su viaje era más que una simple misión. Era su destino, algo más grande que él mismo. Mientras viajaba, el viento cortante parecía susurrar palabras que Skald no lograba entender. Pero en su corazón, sabía que los dioses lo estaban guiando. Y fue con ese pensamiento que avanzó, rumbo a lo desconocido, sabiendo que su juramento apenas comenzaba. Capítulo 2. Ecos de la tormenta. Donde Skald enfrenta el peso de la soledad, el susurro de los dioses y recibe la primera revelación sobre el verdadero precio de su destino. Skald caminaba solo por las vastas tierras heladas del norte. La nieve caía incesantemente, cubriendo el suelo y creando un manto blanco e implacable que parecía devorarlo todo a su alrededor. Los vientos cortantes eran como cuchillas afiladas, y el joven guerrero sentía cada ráfaga como un desafío directo a sus sentidos. Pero la fuerza de su espíritu lo impulsaba a seguir, sin apartar su mirada del horizonte. El llamado de los dioses era claro en su mente, pero sus dudas comenzaban a crecer como la tormenta que se formaba frente a él. El viaje hacia el norte no era un simple recorrido. Las leyendas hablaban de tierras olvidadas, de lugares donde ni siquiera los dioses se atrevían a pisar. Skald sabía que la misión que Asa le había confiado no sería fácil, pero no podía retroceder. No sabía qué esperaban los dioses de él, pero tenía una extraña sensación de que algo grandioso lo aguardaba. Cada paso que daba parecía más pesado, más cargado de significado, como si se alejase de todo lo que conocía para encontrar algo que alteraría el curso de su propia vida. Skald enfrentaba condiciones extremas. El frío cortaba hasta los huesos, y el viento impedía incluso el sonido de su respiración. Sus pies, pese a la fuerza con la que avanzaba, se hundían en la nieve blanda, haciendo el camino aún más arduo. Sin embargo, la soledad del viaje empezó a afectarlo de una manera que no había previsto. Las horas se alargaban como si el tiempo se hubiera transformado en una entidad independiente, y Skald ya no lograba medir los días. El sol, siempre cubierto por nubes pesadas, parecía no ponerse nunca por completo, y eso hacía que perdiera la noción de la realidad. Las noches eran aún más desafiantes. Skald se resguardaba como podía, envuelto en pieles de animales que cazaba en los escasos momentos en que el frío daba tregua. El fuego era su único compañero, una llama que amenazaba con apagarse a cada instante. Pero incluso mientras el calor de la hoguera lo envolvía, el vacío de la vasta frialdad del mundo a su alrededor lo hacía sentirse pequeño, insignificante. Él, que había estado tan seguro de su misión, ahora se encontraba lleno de dudas. Pero el viento parecía traer algo más cada noche. En una de esas noches solitarias, mientras se refugiaba en una cueva improvisada, Skald oyó algo que lo hizo levantarse abruptamente. Era un susurro, una voz que parecía provenir del propio viento. No logró entender las palabras, pero sintió una presencia antigua, algo que hizo temblar su alma. Sabía que no estaba solo. A la mañana siguiente, tras una noche de sueños perturbadores, Skald continuó su camino. Estaba en una región desconocida, donde los bosques de pinos daban paso a un paisaje aún más árido. El aire estaba pesado, y el terreno se volvía cada vez más empinado. Mientras subía una colina, sus ojos captaron una silueta distante. Entrecerró los ojos, sintiendo que algo no estaba bien. La silueta no parecía humana. Era una criatura alta, cubierta casi por completo de un espeso pelaje, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Skald se detuvo, su instinto advirtiéndole del peligro. Había oído hablar de tales seres en las historias antiguas, las criaturas que habitaban entre el mundo de los hombres y el de los dioses, conocidas como Uldra, seres mitológicos de inmensos poderes y el don de manipular la mente humana. La criatura se acercó lentamente, sus pasos suaves sobre la nieve, casi como si flotara. Skald preparó su espada, pero no la levantó. Sabía que no estaba frente a un enemigo común, y su entrenamiento con Asa lo había preparado para entender cuando las batallas se libraban con la mente y no con el cuerpo. «Estás lejos de casa, Skald», dijo la criatura con una voz grave, pero llena de un poder misterioso. Skald sintió un escalofrío recorrer su columna, pero mantuvo la compostura. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, con voz firme, aunque la duda aún pesara en su pecho. «Soy una guardiana de los antiguos misterios, hijo de Torvald. Tu destino está entrelazado con el mío, como los hilos de un gran haz de luz. Pero el camino que buscas tiene un precio». Skald frunció el ceño, intentando entender las palabras de la criatura. «¿Qué precio?», preguntó. La Uldra inclinó la cabeza hacia un lado,
observándolo con ojos que parecían penetrar hasta lo más profundo de su alma. El poder que buscas, la fuerza que poseían tus ancestros, no puede ser despertado sin sacrificios. El juramento de Ymir es una carga, no un don. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Skald, apretando la empuñadura de su espada, ahora con la certeza de que su misión estaba más allá de cualquier comprensión humana. Debes aceptar lo que es tuyo por derecho, pero eso significará dejar atrás todo lo que conoces, incluso a aquellos que amas. Esas palabras resonaron en la mente de Skald como una maldición. Sintió un peso en el corazón, un dilema que jamás había imaginado enfrentar. ¿Qué perdería para cumplir el juramento de Ymir? ¿Estaría dispuesto a sacrificarlo todo por un poder que apenas comprendía? La Huldra no respondió directamente. Simplemente extendió la mano, y una fría niebla surgió a su alrededor. Sigue adelante, Skald. La verdad vendrá cuando estés listo para aceptarla. Pero recuerda, el poder de los dioses nunca viene sin costo. Con esas palabras, la criatura desapareció en la niebla, dejando a Skald solo una vez más, pero con el peso de sus palabras resonando en su mente. Miró hacia el horizonte, sintiendo que la verdadera travesía apenas comenzaba. Capítulo 3. El peso de la elección. Donde Skald enfrenta el verdadero rostro del enemigo y acepta el sacrificio que será exigido para proteger a su pueblo y honrar a los dioses. El viaje de Skald continuaba en medio de la vasta extensión helada, y cada paso parecía más pesado que el anterior. El encuentro con la Huldra lo había dejado inquieto, con preguntas sin respuesta y un temor creciente de que la misión que ahora cargaba fuera mucho mayor de lo que había imaginado. Sentía que con cada paso se alejaba más de todo lo que conocía y se acercaba a un futuro que no podía prever. Los vientos del norte parecían conspirar contra él, y los pinos se volvían cada vez más escasos, dando lugar a un terreno árido donde la nieve parecía eternamente congelada en el tiempo. Skald no sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que la misión de encontrar el lugar sagrado donde debía cumplirse el juramento de Ymir estaba más distante de lo que pensaba. El camino ante él era tortuoso y lleno de peligros inconmensurables. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, como si hasta los propios dioses lo miraran con desaprobación. Skald se sentó alrededor de la hoguera, el calor intentando ahuyentar el frío que penetraba su piel, pero incapaz de alejar el vacío que crecía en su corazón. Las palabras de la Huldra aún resonaban en su mente. El poder de los dioses nunca viene sin costo. Sabía que cada decisión que tomara de ahí en adelante cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero no podía retroceder. Su destino estaba entrelazado con el juramento de Ymir, y no sabía cómo escapar. Mientras miraba las llamas, Skald vio una figura acercándose, emergiendo de las sombras del bosque. Era una mujer, alta y elegante, con una capa roja como la sangre que parecía irradiar un brillo sobrenatural. Su cabello era largo y plateado, y sus ojos parecían reflejar la propia luz de las estrellas. Skald se puso de pie de inmediato, colocando la mano sobre la empuñadura de su espada, listo para cualquier amenaza. Sin embargo, la mujer se acercó con una calma imperturbable. «Eres Skald, hijo de Thorvald», dijo ella, su voz profunda y misteriosa, cargada de una sabiduría ancestral. Skald frunció el ceño. No sabía cómo aquella mujer conocía su nombre, pero había algo en su manera de hablar que le resultaba familiar. «¿Quién eres tú? ¿Y cómo sabes mi nombre?», preguntó, manteniendo la cautela. La mujer sonrió levemente, como si pudiera ver a través de él. «Soy Freyja, una de las valquirias que sirven a Odín. Estoy aquí para guiarte, joven guerrero, pero tu destino no será fácil». Freyja hizo un gesto con la mano, y una visión apareció ante Skald. Vio la imagen de su aldea, Skagen, quemada y destruida, los cuerpos de sus compañeros caídos en el suelo, y en el centro de todo ello, una figura imponente, el rey Ragnar, con ojos fríos e implacables. «Este es el hombre que destruirá todo lo que conoces, Skald», dijo Freyja. «Ragnar no solo busca las tierras de los vikingos, sino el poder de los dioses. Está cerca de alcanzar algo que ningún mortal debería poseer jamás, el control sobre los propios dioses. Y tú eres la clave para detenerlo». Skald sintió su corazón apretarse. Había oído rumores sobre Ragnar, pero nunca imaginó que el líder de su pueblo, a quien había considerado un simple monarca ambicioso, fuera capaz de desafiar a los propios dioses. Y, sin embargo, era a él a quien debía enfrentar. Pero ¿cómo? ¿Y qué debía hacer respecto a las palabras de la Huldra?
Me dices que Ragnar es una amenaza, pero ¿cómo podré detenerlo si no entiendo qué es ese poder que llevo?, preguntó Skald, frustrado. Freyja lo miró con un semblante grave. El poder que llevas es ancestral, Skald. Está en tu linaje, pero el precio será alto. Deberás viajar hasta las tierras donde reposa la magia de los dioses, donde se hizo el juramento de Ymir. Allí, deberás despertar el poder, pero prepárate. Al hacerlo, dejarás atrás parte de tu humanidad. Skald entendió lo que eso significaba. No volvería a ser el mismo. El viaje para cumplir el juramento de Ymir ya le había exigido sacrificios, pero ahora se enfrentaba a una elección aún más difícil: seguir adelante y confrontar a Ragnar con todo el poder que estaba a punto de liberar, o desistir y permitir que el mundo vikingo fuera destruido por un rey sediento de poder. La visión de su aldea destruida fue suficiente para reavivar la llama del coraje en su corazón. No tenía elección. La misión era más grande que él, más grande que cualquier deseo personal. Era por su pueblo, por el honor de sus ancestros, y por los dioses a quienes había jurado servir. «Iré hasta el final», dijo Skald, con voz firme y resuelta. «Enfrentaré a Ragnar, sea cual sea el costo». Freyja asintió, su expresión seria pero con un leve brillo en los ojos, como si supiera que había tomado la decisión correcta. «Muy bien, Skald. El destino está en tus manos ahora. Recuerda, lo que harás cambiará el destino de los vikingos para siempre». Con esas palabras, Freyja desapareció en la niebla, dejando a Skald solo una vez más, pero con un nuevo propósito ardiendo en su pecho. No sabía exactamente cómo derrotar a Ragnar, ni qué le aguardaba en las tierras sagradas de los dioses, pero ahora tenía el valor de seguir adelante. Sabía que la verdadera lucha no era solo contra Ragnar, sino contra todo lo que el mundo pudiera arrebatarle. Capítulo 4. La bendición de Odín. Donde Skald, tras una batalla brutal, recibe el poder sagrado necesario para enfrentar la oscuridad que amenaza a todo su pueblo. Skald había tomado la decisión de seguir hasta las tierras sagradas de los dioses, donde el poder ancestral que llevaba sería finalmente despertado. El viaje estaba lejos de ser fácil. A medida que se acercaba al territorio donde Ragnar había comenzado su ascenso, el ambiente se volvía cada vez más hostil. El camino estaba cubierto de densos bosques y montañas rocosas, y Skald sentía que el mundo a su alrededor estaba en constante transformación. Los árboles, antes simples y familiares, parecían distorsionados, con formas que no pertenecían a este mundo. El viento cortante llevaba el olor de la guerra, y los senderos que seguía estaban marcados por vestigios de batallas pasadas. Skald sabía que Ragnar estaba cerca. El rey había destruido aldeas enteras en su búsqueda de poder y control sobre los dioses, y Skald temía que, al confrontarlo, se encontrara no solo con un monarca despiadado, sino con una fuerza que desafiaba hasta la propia naturaleza. Mientras avanzaba por un desfiladero estrecho, Skald fue interrumpido por un sonido grave, como el rugido de un trueno. Se detuvo de inmediato, levantando el escudo y posicionando su espada. El sonido se acercaba rápidamente, y pronto una horda de guerreros enemigos apareció frente a él. No eran hombres comunes, sino soldados de Ragnar, corrompidos por un poder oscuro. Sus armaduras estaban cubiertas de extrañas runas, y sus ojos brillaban con una energía antinatural. Skald no tuvo tiempo para dudar. Sabía que su única oportunidad de sobrevivir era derrotar a los enemigos lo más rápido posible. Con un grito de guerra, avanzó, sus hojas cortando el aire con precisión mortal. Cada golpe era una danza coreografiada, donde cada movimiento era calculado, sus habilidades perfeccionadas por las enseñanzas de Asa. Su espada brillaba bajo la luz de la luna, cortando carne y metal con facilidad. Pero los enemigos no eran fáciles de derrotar. Sus fuerzas eran casi inmortales, alimentadas por una magia antigua que los hacía más rápidos y fuertes que cualquier hombre común. Skald enfrentaba una batalla difícil, cada golpe exigía más de su cuerpo. Sentía que la extenuación se acercaba, pero no podía detenerse. El poder de Ragnar se estaba extendiendo, y si no los detenía ahora, nada podría impedir que el rey dominara el mundo vikingo. Con un movimiento hábil, Skald desarmó al líder de la horda, una figura imponente con armadura dorada y ojos rojos. El hombre cayó de rodillas, derrotado, pero Skald sabía que la batalla no había terminado. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que el enfrentamiento había atraído a más enemigos. Lo estaban rodeando, y su tiempo se estaba acabando. Entonces ocurrió algo inesperado. Un fuerte viento sopló sobre el campo de batalla, y las nubes comenzaron a disiparse.
Una luz dorada se extendió por el campo, y una presencia majestuosa apareció ante Skald. Reconoció inmediatamente la figura. Era Odín, el padre de los dioses, con su capa oscura y ojos profundos que parecían mirar directamente a su alma. El destino que buscas, Skald, no será fácil, dijo Odín, su voz resonando como un trueno. Pero tienes más que fuerza. Tienes el valor de hacer lo que es necesario. Skald sintió el peso de esas palabras. Había entrenado toda su vida para ser un guerrero, pero ahora, ante Odín, sentía que estaba frente a algo mucho más grande que una simple batalla. Estaba en una misión que afectaría el destino de todos los vikingos, y sabía que el futuro de los reinos dependía de sus acciones. Necesito su ayuda, señor. ¿Cómo puedo derrotar a Ragnar?, preguntó Skald, la duda reflejada en su mirada. Odín lo miró con una expresión grave. El poder de Ragnar proviene de un lugar muy antiguo, Skald. Pero tienes en tus manos la clave para destruirlo. El juramento de Ymir es más que una promesa. Es la fuerza que puede quebrar incluso a los enemigos más poderosos. El dios hizo un gesto con su mano, y una corriente de energía dorada envolvió a Skald. Sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, y su espada brilló con una nueva intensidad. Odín sonrió, una expresión de aprobación en sus labios. Ahora, estás listo, dijo el dios. Pero recuerda, Skald, el poder que despiertas no debe ser usado a la ligera. Lo que hagas a partir de este momento definirá no solo tu vida, sino el futuro de los vikingos. Con esas palabras, Odín desapareció, dejando a Skald solo, pero ahora con una fuerza renovada. Miró a los enemigos restantes, ahora consciente de que su destino estaba sellado. Con un grito de guerra, Skald atacó nuevamente, sus hojas cortando el aire con una furia imbatible. Tras una lucha brutal, Skald logró derrotar a los soldados de Ragnar. Cuando el último enemigo cayó, el campo de batalla quedó en silencio, y el joven guerrero, aunque exhausto, sintió una ola de realización. Había cumplido la primera parte de su misión, pero sabía que la mayor batalla aún estaba por venir. Miró hacia el horizonte, el sol empezando a surgir en el helado horizonte. Skald sabía que la batalla contra Ragnar no sería ganada solo con fuerza bruta. Necesitaba de los poderes ancestrales de los dioses para enfrentar al rey tirano. Y así, con la fuerza que Odín le había concedido, siguió hacia la última parte de su travesía, donde se decidiría el destino de todos los vikingos. Capítulo 5. La caída del falso dios. El épico enfrentamiento entre Skald y Ragnar, donde la verdadera fuerza de los ancestros es liberada para restaurar el honor de los dioses y de los hombres. Skald no tenía más tiempo que perder. Las palabras de Odín reverberaban en su mente, y sabía que el poder que acababa de despertar sería su última oportunidad para impedir que Ragnar conquistara todo lo que los vikingos habían luchado por proteger. El rey tirano estaba a punto de conquistar los reinos, y la clave para derrotarlo estaba en las tierras sagradas de los dioses, donde debía cumplirse el juramento de Ymir. Skald atravesaba densos bosques, montañas traicioneras y ríos helados, enfrentando todo lo que el mundo arrojaba contra él. Pero, aunque el entorno estaba lleno de peligros, sentía que su misión finalmente tomaba forma. El objetivo era claro: derrotar a Ragnar y garantizar que el dominio de los dioses sobre el mundo vikingo permaneciera inquebrantable. Ahora cargaba más que un simple juramento ancestral, llevaba la esperanza de su pueblo. A medida que se acercaba al reino de Ragnar, Skald notó que el terreno comenzaba a cambiar. El ambiente se volvía más sombrío, como si una sombra sobrenatural se cerniera sobre la tierra. Los árboles se retorcían, y el cielo, antes nublado, ahora estaba cubierto por una aurora siniestra. Sentía una energía antigua en el aire, una magia negra que impregnaba aquel lugar. Cuando finalmente llegó a la fortaleza de Ragnar, supo que la batalla final estaba por comenzar. La enorme estructura de piedra se alzaba ante él, imponente y amenazante, como un monstruo devorando todo a su alrededor. Se acercó a las puertas, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. Skald fue recibido por un ejército de hombres y mujeres que parecían estar bajo el control directo de Ragnar. Sus armaduras estaban cubiertas de símbolos mágicos, y sus ojos estaban vacíos, como si les hubieran arrebatado el alma. Skald sintió que el poder de Ragnar había corrompido todo lo que era puro, transformando a los guerreros en marionetas de su voluntad. Fue llevado al salón principal de la fortaleza, donde Ragnar lo esperaba. El rey estaba sentado en su trono de hierro, con una sonrisa cruel en los labios. Sus ojos, de un azul penetrante,
Se fijaron en Skald con una mirada llena de arrogancia. «Has llegado más rápido de lo que esperaba, Skald», dijo Ragnar, su voz baja y amenazante. «Pero no entiendes lo que estás enfrentando. El poder de los dioses está ahora en mis manos, y tú no eres más que una pieza en mi juego». Skald, con los músculos tensos y la espada en mano, dio un paso al frente. «No soy una pieza, Ragnar. Soy el fin de tu tiranía». El enfrentamiento entre ambos fue inevitable. Ragnar se levantó de su trono con una velocidad sobrenatural, y sus guerreros rodearon a Skald, intentando neutralizarlo con sus habilidades mágicas. Pero Skald, ahora imbuido con el poder de los dioses, ya no era el mismo guerrero. Su espada brillaba con una intensidad divina, y cada golpe que daba cortaba el aire con una precisión letal. Los guerreros de Ragnar caían uno a uno, pero el rey no parecía inmutarse. En cambio, sonreía aún más, como si esperara algo. «¿Crees que puedes derrotarme con esa fuerza, Skald?», se burló Ragnar. «El poder de los dioses no está hecho para ser controlado por simples mortales. Yo soy más que eso. Soy un dios». En ese momento, Ragnar comenzó a conjurar una magia negra, invocando una tormenta de rayos que iluminó el salón, creando una atmósfera cargada de electricidad. La energía emanaba de Ragnar, y Skald sabía que para derrotarlo necesitaría más que fuerza física. Necesitaría invocar el poder ancestral guardado en su interior, el poder del juramento de Ymir. Skald cerró los ojos por un momento, concentrándose en las palabras de Asa, en las historias sobre el poder de sus ancestros. Sintió su espada pulsar con una energía indescriptible, como si estuviera viva. Sabía que el momento era ahora, y, con un grito de guerra, levantó su espada hacia el cielo. El poder ancestral fluyó a través de su cuerpo, y una luz dorada envolvió su hoja. El suelo mismo tembló mientras la antigua magia despertaba. Con un movimiento rápido, Skald se lanzó contra Ragnar. La lucha fue feroz, los dos guerreros trabados en un combate que parecía dividir el propio tiempo. Pero con cada golpe de Skald, Ragnar comenzaba a debilitarse. El poder de Ymir rompía la magia negra de Ragnar, destruyendo la fuerza que había obtenido de los dioses. En un último esfuerzo, Skald asestó un golpe devastador. La espada cortó a través de la armadura de Ragnar, y el rey cayó de rodillas, su expresión de arrogancia transformándose en un grito de desesperación. La magia que había invocado se disipó, y el poder que creía controlar finalmente se deshizo. Con Ragnar derrotado, Skald sabía que la paz no llegaría fácilmente. El poder de los dioses estaba ahora en sus manos, pero eso también significaba que el peso del juramento de Ymir recaía sobre él. Sabía que la gran batalla contra la corrupción del poder de los dioses apenas comenzaba. El futuro de los vikingos dependía de la decisión que tomara ahora. Skald miró los escombros de la fortaleza y, con la espada en mano, juró que protegería los reinos vikingos. No sería solo un héroe. Sería el guardián de los dioses y del legado de su pueblo. Capítulo 6. El guardián de los reinos. Donde Skald rechaza la gloria eterna para abrazar el sacrificio de liderar a su pueblo, convirtiéndose en el verdadero guardián del honor vikingo. La derrota de Ragnar fue solo el comienzo. Aunque Skald había destruido al tirano que amenazaba los reinos, sabía que el verdadero poder de los dioses, ahora en sus manos, representaba más que una simple victoria. El poder del juramento de Ymir que ahora portaba no era algo que debía tomarse a la ligera. Sabía que ese poder, con la capacidad de alterar el curso del destino, traería consecuencias para el mundo vikingo. El campo de batalla estaba silencioso, pero el aire aún cargaba la tensión de las luchas libradas. Skald sentía una mezcla de alivio y pesar, un sentimiento que lo consumía por dentro. Ragnar estaba muerto, pero lo que quedaba de él era la energía que había desatado, y esa energía aún resonaba en el mundo. Skald miró hacia los cielos, donde las nubes se disipaban, dejando brillar el resplandor dorado de Valhalla a través de las sombras. Sabía que pronto tendría que decidir si se rendiría al llamado de los dioses o si mantendría su humanidad, protegiendo a los vikingos de un poder que, hasta entonces, jamás deberían haber poseído. Con el juramento de Ymir cumplido, Skald tenía una elección. Podía ascender a Valhalla y unirse a los héroes, teniendo su honor eternizado en los salones de los dioses. O podía continuar su viaje como el guardián de los reinos vikingos, un nuevo líder que debía guiar a su pueblo con el peso del poder que ahora llevaba. El precio de la victoria sería grande, pero no le importaba. Su lealtad estaba con los dioses y con su pueblo. Mientras Skald reflexionaba sobre esas opciones,
Una presencia luminosa lo envolvió. Miró hacia arriba y vio la figura majestuosa de Odín descendiendo de los cielos, con sus ojos penetrantes y su capa dorada flotando en el viento. Skald se arrodilló ante el dios, sintiendo la magnitud de aquel momento. No todos los días se recibía la presencia del propio Odín. «¿Qué harás, Skald?», preguntó Odín, su voz cargada de sabiduría. «Ahora tienes el poder de los dioses, y tu destino está en tus manos. Puedes ascender a Valhalla y vivir en gloria eterna, o puedes cargar con el peso del mundo y convertirte en el guardián de lo que queda de los vikingos. ¿Cuál será tu elección?». Skald se levantó lentamente, el peso de la responsabilidad aplastando su pecho. Miró hacia los campos de batalla, hacia las aldeas y villas que habían sido protegidas, y hacia los sobrevivientes que ahora lo miraban en busca de un líder. Sabía que, si aceptaba el llamado de Valhalla, dejaría a su pueblo atrás. Pero no podía hacerlo. El verdadero honor estaba en proteger a aquellos que no podían protegerse. «Elijo seguir protegiendo los reinos, Odín», dijo Skald, con voz firme y clara. «No abandonaré a mi pueblo. Soy el guardián de nuestro honor, y mi destino es guiar a los vikingos hacia un futuro mejor». Odín lo miró con una sonrisa de aprobación. «Tu coraje y sabiduría son inconmensurables, Skald. No te has dejado corromper por el poder, y eso es lo que hace a un verdadero líder. Te concedo el poder para proteger los reinos, pero recuerda, la verdadera fuerza de un guerrero no está en su espada, sino en la sabiduría con la que lidera». Con esas palabras, Odín tocó el hombro de Skald, concediéndole una fuerza aún mayor, una sabiduría que trascendía las habilidades de cualquier guerrero. La magia de Ymir, ahora controlada por Skald, se estabilizó, y sintió una profunda paz invadir su ser. Skald miró hacia el horizonte, hacia el futuro que ahora tenía en sus manos. Sabía que la paz no llegaría fácilmente. La guerra nunca terminaría, pero estaba listo para liderar a los vikingos con sabiduría, asegurando que el poder de los dioses fuera usado para el bien. Había cumplido el juramento de Ymir, pero la verdadera misión apenas comenzaba. El viento sopló con fuerza, como si los dioses aprobaran su decisión. Skald, ahora más fuerte que nunca, levantó su espada hacia el cielo. Sabía que su nombre sería recordado no solo como un guerrero, sino como un líder que llevó a los vikingos a un nuevo comienzo. La historia de Skald no terminó en aquel campo de batalla. Continuaría, no como una leyenda de guerra, sino como la historia de un hombre que desafió el destino y, con coraje y sabiduría, trajo honor a su pueblo y a los dioses. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La travesía continúa.